Bueno, miren, hoy, mientras leía las noticias internacionales, me encuentro con una muy llamativa, y es el hecho, y no es la primera vez que lo veo, el hijo de Pablo Escobar, que se cambió el nombre, evidentemente, después que asesinan a su padre, él, su madre y parte de su familia se mudan a Buenos Aires, Argentina, cambian de nombre, y ahí él lleva una nueva vida, pero ya en los últimos tiempos él se ha dedicado a dar conferencias, o se ha tenido que dedicar, porque lo buscan, a dar conferencias para, de alguna manera, deshacer esa imagen romántica que tienen los jóvenes respecto a su padre, Pablo Escobar. Esa imagen romántica que tienen los jóvenes respecto a su padre Pablo Escobar, este narcotraficante colombiano que desató una ola de violencia en ese país, enfrentó al Estado, al propio Estado. Recuerden que Pablo Escobar llegó al Congreso de ese país y no le bastaba con el dinero que hacía producto de sus actos delictivos, sino que quería poder político y cometió el error incluso de enfrentar al propio Estado y desató como decía, una ola de violencia como nunca se había visto en ese país, un país como Colombia, que ha tenido tantos eventos violentos y conflictos armados. Bueno, el hijo de él, totalmente diferente a su padre, quizá porque mataron al papá, porque lo que le tocaba al hijo era heredar ese imperio. Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Por eso vemos que al hijo del Chapo Guzmán lo apresaron hace un par de años y tuvieron que liberarlo porque el cartel de Sinaloa arremetió contra las autoridades, asesinando, secuestrando, hechos violentos, y ahora vuelven y lo agarran. Bueno, afortunadamente este muchacho, cuando matan a su padre, reenfoca su vida y ahora ha tenido que dedicarse a dar conferencias, como decía, para romper esa imagen romántica que han creado de su padre, sobre todo las series y películas. Hay series muy famosas de Netflix que él habla de esa serie. Él dice que la gente, jóvenes, jovencitos, después que ven la serie, le escriben por redes sociales diciéndole: vi la serie, quiero ser como tu papá. Entonces este muchacho, la última conferencia, me parece que fue en Chile, que lo buscan para que dé esta conferencia un poquito para desmitificar esa imagen de Pablo Escobar. Y él decía, señores, en su conferencia, él decía, señores, yo soy más rico que mi papá. Pero ¿por qué él dice que es más rico que su papá? Un tipo que hizo todos los cuartos del mundo en el narcotráfico. Porque él dice que, a diferencia de su papá, él es libre, que su papá no pudo disfrutar ese dinero. Y es irónico porque en las mismas series que presentan de Pablo Escobar, en esa de Netflix, llega un momento en donde ya él está acorralado por las autoridades, Pablo Escobar, y se esconde. Él tenía muchas casas por todo el país, y en una casa escondite de él no tienen ni comida porque no pueden mandar a comprarla porque hay cercos policiales por donde quiera, y tienen frío. Y ustedes saben que ellos utilizan de leña para calentarse en esa casa. Cientos de miles de dólares escondidos en las paredes. En la propia serie los ponen. Pero el problema es que en las series también tratan de hacer muy romántica la imagen de estos narcotraficantes. No solo de Pablo Escobar, hay series y novelas y películas que tratan sobre narcotraficantes ficticios, pero es la vida que muestran de estos señores que le atrae sobre todo a los jóvenes. Jóvenes que probablemente nunca hubieran pensado en una vida de este tipo si las grandes productoras de cine y de series no le presentan esta imagen tan romántica de estos tipos. Aquí en República Dominicana también canales locales han transmitido estas producciones. No un tema solo de Netflix. Y en horario temprano, que lo ven hasta los niños. Y yo recuerdo, hay dos libros que escribió el economista Stephen Levitt. Uno se llama Freakonomics y el otro Freakonomics. Es la continuación. Freakonomics es la continuación del primero.
y él es un economista poco ortodoxo y él analiza la economía de ciudades y de países a través de negocios como la prostitución y el narcotráfico. Y en una de estas obras, él narra la experiencia de un académico que en ese momento era estudiante y en una ciudad de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora, este estudiante se mete donde están las bandas, donde están los gángsters, a estudiar el negocio de las bandas. Y él descubrió y demostró con números y datos que a pesar de que se tenía una imagen romántica en Estados Unidos, los jóvenes, perdón, tenían una imagen romántica de los gángsters porque andaban en vehículos del año, cadenas, en discotecas, etc. Él demostró con datos que todos esos muchachos o morían jóvenes o terminaban presos. Es decir, esa imagen romántica que te presentaban era una ilusión. No disfrutaban ese dinero. Terminaban muertos o en la cárcel, jóvenes. Y eso es lo que pasa con el tema también del narcotráfico. Y hay que tratar el Estado, los canales de televisión que transmiten estas producciones, las cinematográficas, las compañías cinematográficas y de producción de series, tienen que tratar de entender eso. No es solo tú conseguir audiencia para tu producción. Tú tienes que también transmitir un mensaje, porque toda empresa tiene una responsabilidad social. Toda empresa, como decía en otros programas, tiene que importarle que lo que hace mejora la sociedad o no. Debería importarle. La cantidad de producciones que se han hecho hasta ahora sobre narcotraficantes, haciendo románticas la figura de narcotraficantes, es una cosa horrorosa. No es que no se hagan, pero tienen que mostrar la verdad sobre ese mundo, porque el joven que lo que está viendo a través de sus producciones es que pudiera tener un estilo de vida superior al que tiene, y que eso es cool, que eso es bacano. Pero no, la realidad es que en este tipo de vida usted muere joven o va a la cárcel. Esa es la realidad de la vida en el narcotráfico y otro tipo de delitos de crimen organizado. Entonces, desde esta plataforma yo quiero hacer un llamado a todo el que me escucha de los medios para que asumamos ese compromiso. No es solo generar rating por nuestras producciones o las producciones que contratamos para transmitir en los canales locales. No, tenemos que ver si eso está afectando o no a nuestros jóvenes. Ahí leí que ciertos actores están demandando a las grandes tecnológicas porque están dañando la salud mental de los jóvenes. Eso está bien, porque plataformas como TikTok, como Facebook y otras más han diseñado algoritmos, software para volver adictos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de documentales que retratan la realidad detrás de eso. Han creado unos software de inteligencia artificial y le han establecido la meta de lograr que los usuarios estén la mayor cantidad del tiempo posible en esas plataformas, sin importar cómo lo logren. Y por eso es que hemos visto que tantos grupos extremistas han encontrado espacios en estas plataformas. Pero también hay otros aspectos de la salud mental de los jóvenes que están dañando estas plataformas, y está bien que las demande, porque estas plataformas tienen que pensar en el efecto de sus productos y servicios en la sociedad. Entonces, respecto a todas estas series de narcos y jefes de bandas y demás, hay una muy famosa en Netflix que se llama Peaky Blinders, me la han recomendado, yo no la he visto, no sé si es el mismo enfoque, pero sí he visto a muchos jóvenes hasta recortarse como los personajes de Peaky Blinders. No, tenemos que ver.
Yo sé, es muy difícil, el gobierno dominicano no puede controlar lo que se transmite por plataformas como Netflix, pero sí lo que se transmite por canales locales. Y estas grandes tecnológicas, ojalá hagan un mea culpa y revisen de qué manera, en qué manera las producciones que transmiten en esas plataformas de streaming están afectando la psicología de nuestros niños, niñas y adolescentes.